La ciudad de Bayamón se caracteriza por ser una de mucha tradición en el deporte del baloncesto. Es en esta cancha que los vaqueros de Bayamón, año tras año, llenan las gradas de miles de fanáticos que disfrutan sus victorias y sufren sus derrotas. Para Michelo Dávila, a correr, giró, se quedó corto, remate, de gira en Padilla. Bayamón se está proclamando campeón con .9 segundos por jugarse. Los 14 campeonatos nacionales y 7 subcampeonatos evidencian su legado en el deporte. Pero estos no son los números que describen la grandeza de este equipo. Por más de 3 décadas, tienen en su poder un arma secreta que ningún otro equipo ha podido igualar. Él tiene 43 años y la gente pues cree que tiene menos. Él es como si fuera un jugador. Que se llama mascota. Yo entiendo que es una persona que ayuda, es un ícono en el equipo que esté, porque Moncho siempre a todo el mundo le da un beso y una sonrisa. Él le da el agua a los jugadores y el agua tiene un número de cada jugador y él lo identifica, él se lo lleva. Él recoge las toallitas, o sea, cuando ellos las usan y las tiran, pues él las va a buscar. Moncho dentro del camerino es el cheerleader de nosotros. Es uno más de nosotros. Él se viste en el camerino, tú dices algo, él va y lo busca. No hay balón que se vaya fuera de las líneas, que él no se vaya a buscarlo para asegurarse de que no se pierdan balones. Cuando hay la parada en la práctica, él también está dando el agua. Siempre hay consistencia en lo que Moncho aporta, que es como uno hace, es una alegría, es una solidaridad, es cooperación, es una sonrisa. Siempre busca que cada uno de nosotros, por más situaciones que tengamos afuera, cuando lleguemos aquí lo podamos sentir como un hogar, que lo sintamos bien. Son muchas áreas que tal vez él no lo sabe que lo está haciendo. Psicológicamente, él ayuda mucho a los jugadores de nosotros. Él es el alma del equipo en muchos aspectos. Decían que eran gemelos, porque el doctor sentía por un lado de la barriga una patadita y por el otro también. Y estábamos encantados con los gemelos cuando nació Moncho. En el transcurso de la barriga, pues vi que me estaban haciendo preguntas, por lo menos la secretaria que me conocía, y ahí me estuvo raro. El doctor me dijo, cuídalo mucho porque no va a ser como los demás. En ese momento me dijo que el nene era mongoloide. Cuando él me lo dijo, pues naturalmente me afectó porque dijo mongoloide. En esa época no había ni terapista, o sea, eso no existía. En 1989 no había libro de Down Syndrome. Imagínate en 1971. La terapia del habla nunca se le pudo dar porque no había maestro, no había terapista. Entonces el año que venía, pues el terapista tuvo un problema y se tuvo que ir. Y así pasaron mucho tiempo. Al principio, pues la gente no conocía mucho y venían y se expresaban. Mira, ese nene, el loquito, es hijo tuyo. Y yo digo, no sé de quién me habla. Y yo le digo, a gusto, y dice loquito. Y dice, no, porque tú sabes que
está enfermo, y no está enfermo. Los doctores me decían, mira, este no es igual que el otro, no lo compares, este no va a caminar el mismo tiempo que caminaban los demás. Y de golpe el nene alza la cabeza y lo mira. Y eso no lo hace un nene cualquiera. Oscar Loubriel creció en Bayamón y a pesar de que no existen suficientes recursos para niños con su condición, sus padres toman su propia iniciativa. En 1979, los muchachos con síndrome de Down los escondían, excepto Moncho. Yo lo llevaba a todas las actividades, lo ponía en todos los clubes sociales que yo pertenecía. La crianza de nosotros fue una crianza normal, siempre estábamos en familia, muchas actividades, diferentes entidades. Siempre había mucho deporte, jugábamos pelota, baloncesto, las niñas jugaban voleibol, hacíamos mucha natación. Los hijos míos estaban en actividad de natación, pues yo lo puse a él como mascota. Eso fue a la edad de 4 años, él ya era mascotita. Si los otros hijos iban a un sitio, él iba también. Jugaban baloncesto, él también trataba de jugar baloncesto y iba con los otros. Ellos lo llevaban a todas las competencias y poco a poco le permitían, ¿verdad?, que se involucrara. Aun cuando los hermanos de Moncho no jugaban, Moncho seguía siendo mascota. Y los papás de Moncho lo llevaban a todos los sitios. Íbamos juntos a ver juegos. 3 contra 1, Pipo a anotar. Se lo dije. Y falta personal en la jugada. Todos los fines de semana estábamos en natación. O sea que siempre había algo que hacer. No vamos a esconder, todo lo contrario. A la calle, allá afuera. Todo el tiempo estamos con él y con sus hermanos. Había este muchacho que siempre corría con el equipo de Bayamón para todos lados y siempre hacía una curva, por decirle de alguna forma, para saludar a los coaches y a algunos jugadores de los equipos rivales. Él tenía 11 años, como lo querían tanto, pues un día le prestaron unos tenis de un jugador y le pusieron una camisa de otro bien grande. Pues decidimos ofrecerle que fuera mascota del equipo. Yo llevo viendo a Moncho por televisión, fue la primera vez que los vi cuando yo era pequeño, cuando veía el baloncesto por televisión, que ya Moncho estaba con los vaqueros, que me recuerdo que jugaba Jerome Mincy. Yo empiezo con él, empiezo aquí en el 81, en el principio cuando llegaron aquí, era un chamaquito, o sea que tenía como 14, 15 años y los dos empiezan la carrera juntos, viajamos juntos, siempre muy bien. Era parte del equipo. ¿Entiendes? Era casi como otro jugador. Él tenía su uniforme siempre, iba para todos los juegos y él tenía el espacio en el camerino. Él se sentía como si fuera dueño del equipo, porque él sabía las cosas que había que hacer. Era un facilitador del grupo y de los primeros que están en la cancha y de los últimos que se van. Moncho realizaba muy bien su labor como mascota y como cuidador de la propiedad del equipo de Bayamón y todo el mundo quedaba impresionado. Cuando yo era jugador, ya Moncho empezaba a dar vueltas muy niño por las canchas, pero no fue hasta que llegué a Bayamón en el año 83 que lo conocí y rápidamente pues tuve una interacción con él bien buena y con su familia. Prácticamente lo conozco desde su inicio en el básquet en 1981, o sea que Moncho lleva 33 años, un récord mundial, ¿verdad? Que no haya sido despedido. Todos yo creo que le tenemos una envidia sana porque está invicto en ese renglón. Moncho ha sido la bujía de ese equipo año tras año, o sea, porque él mantiene en el camerino algo que se nota que es él. Moncho es una de esas personas que, tú sabes, tú no tienes que ir donde él, no te lo tienen que presentar, todo el mundo sabe quién es Moncho, pero él tiene relaciones con todos los jugadores.
Él sabe cómo cuidar a estas personas, cómo puede cuidar a cada jugador, tratarlo bien, sabe cuando un jugador está triste, va y le da usa su psicología y le da un abrazo, le dice que te quiero, está todo bien. Y eso es el verdadera alma del equipo. Lo tratamos como tratamos a cualquier otro jugador. Si él no está, pues sabemos que como que falta algo, y es que falta mucho. Uno lo mira y tú lo ves a él tan envuelto en el juego que tú dices, yo no puedo perder este juego hoy. Él no se merece. Y aunque mucha gente no lo ve, pero nosotros los que estamos ahí lo vemos. Y lo sentimos y sentimos esa responsabilidad. Es tanto lo que siente, es tanta su pasión, es tanto su espíritu, es tanto su alma y su entrega a todo lo que hace. Ellos le pegan bellones. Han habido juegos que nosotros nos hemos quedado atónicos realmente de las reacciones que tiene Moncho. Cuando ganamos, igual cuando perdemos. Pero cuando perdemos también se molesta. Y se molesta al grado de que le llama la atención a jugadores. ¿Estás nervioso, Moncho? Tú vas a jugar con el equipo oponente y él va a saludar al jugador del equipo oponente, a los jugadores del equipo oponente, le da la mano y luego se viene para su equipo. Ahora, cuando se termina el juego y te gana, te hace. En otras palabras, te maté. Ese es Moncho. Él sale a la cancha para tirar la toalla y cosas para motivar al público y también a nosotros. Los jugadores lo buscan, los jugadores lo tongonean, son bien cariñosos, él es bien cariñoso con los jugadores, son celosos con él, se pelean, a quién tú quieres más, Moncho, tú me quieres. Los regaña cuando llegan tarde, los regaña a mí cuando empiezo las prácticas tarde. Es una química bien buena y de verdad que es una química que no todo el mundo puede conseguir con un jugador de baloncesto de este nivel. Ahí se la lleva Ponce. 3 contra 3. Se está acabando el torneo del 2002. 96-76 el juego. 20 arriba Ponce. Restan 3:55 de juego. Veía cómo sus compañeros, sus jugadores, su cuerpo técnico sentía ese específico momento el dolor de lo que era la derrota. El juego 100-83. Sigue Toñito con el yoyo cuando resta 1:40. Ahí el pase para Casiano. Casiano va de 3 y va a seguir. En nuestro trabajo, la metáfora es que ganar es una alegría, perder es como un funeral. Estamos en los segundos finales y están otorgando de la victoria a los Leones de Ponce, que son los nuevos monarcas de nuestro baloncesto superior nacional. Estaba bien triste. No se quería levantar de la cancha y yo le dije, vente. No podíamos hacer nada más porque se acabó. Pero yo le digo, papito, ganamos y perdemos. Perdimos, contento. Todo el mundo está contento porque perdimos. No podemos hacer nada más. Quiere decir que tú no te pongas triste. Moncho es como el jugador, él se ha fijado cuando el jugador pierde, se tira la toalla por encima, se sienta en una esquinita, él respeta el silencio. Cuando yo tuve la oportunidad en el año 2010 de actuar como gerente general de la selección de Puerto Rico,
lo invité a una práctica de la selección, fue con los padres. Le pedí que hiciera el mismo trabajo que hacía en Bayamón y en esta ocasión, pues en esta etapa de ser el mascota de la selección de Puerto Rico. Y fue un trabajo extraordinario el que realizó. Y él pues siempre se metía con los jugadores y esto, y hasta que lo nombraron mascota del equipo nacional. Era parte de su responsabilidad y él tenía orgullo de hacer un buen trabajo. Lo que ha conllevado a que en estos momentos, desde el año 2010, Moncho es el único mascota de una selección que participe a nivel internacional. Y Moncho ahora mismo internacionalmente es conocido. Moncho está conocido por la FIBA, Moncho está conocido por el mundo entero. Donde quiera que Moncho va, todo el mundo lo saluda. Representar el país para nosotros tiene el mismo significado para él. Nunca pasó. Casi todas las bromas, casi todas las cosas que nosotros hacemos, pues Moncho participa de ellas. Nosotros incluso pues relajamos con él. Mira, ¿quieres que este vaya para Bayamón? Él dice, no, este no lo quiero, tú sabes. Nos encanta a nosotros llegar a Moncho y decirle que lo han cambiado de equipo, que se pone malo, se pone histérico, nada. O sea, Moncho tiene muchas y en verdad que hasta cuando está enfermo está contento, ¿me entiendes? Él es nuestro amuleto de la suerte. Son momentos que todos nosotros pues llevamos en nuestros corazones porque pues le tenemos tanto cariño a él y siempre lo molestamos. Mucho agüita, por favor. Como grupo, cuando íbamos para el medio, siempre, como Moncho siempre es el que siempre decía 1, 2, 3, pues a veces decíamos que íbamos a decir 1, 2, 3 y nadie decía nada. Y Moncho solo 1, 2, 3 y todo el mundo quedaba callado. Como que mucha cámara detrás de ti, ¿qué está pasando? ¿Cómo Moncho? Mucha cámara detrás de ti, papi. ¿Por qué está pintado hoy? Hay veces que estamos en el camerino relajando y todo el mundo hablando de un tema y de momento sale él y opina o sale riéndose de lo que estamos hablando a la misma vez que todo el mundo. Y ahí nosotros lo vemos y nos empezamos a reír mucho más. Él es así, te trae una sonrisa y una alegría a la cancha. Yo lo quiero y lo amo. Ven acá, Moncho, darte un beso. Ven acá, Moncho, porque es que este es el duro, en verdad. Y además de... Tú le pides una bola, te empieza a tirar las bolas, la tira de espalda, te la tira de como sea. Mira, yo me acuerdo, en el 2010 nosotros ganamos medalla de oro centroamericano en Mayagüez. Y estábamos celebrando. Y después sale Moncho con una botella de champán. Y de verdad como que todo paró. Como que eso estaba gozando más que nosotros. Una vez cuando existía el equipo de ahí bonito, una vez un jugador no le quería dar la mano, el equipo contrario, y era jovencito y lo vio con uniforme de Bayamón y no le quería dar la mano. Y otro le dijo, dásela, dice el Moncho. Él saluda como uno dice, como hay un dicho, saluda hasta el gato. Le hacen maldades, entonces él le hace maldades a ellos, o sea que son como una familia. En ese caso pues estamos muy agradecidos. Fanáticos, 19 segundos para definir la medalla de oro entre Puerto Rico y México. Fue el torneo fuerte.
Entonces venimos aquí a México y el equipo se entregó. Aquí está Barea. Restan 10, sigue con el Giorgio. Restan 6, sigue Barea. Aquí en movimiento, tirada libre de 2. Para Barea. Barea con el Giorgio. Barea. Yo había obtenido la medalla de plata en los Juegos Panamericanos del 79 aquí, después no había podido volver a unos Panamericanos con el equipo de Puerto Rico, entonces volver de nuevo y obtener la medalla de oro, yo creo que para mí pues fue bien grande. Aquí todo es emoción, todo es algarabía. Cuando resta 1.5 segundos, aquí la tiene Harris, el disparo de Harris se acabó. Cuando hay logros deportivos grandes, a pesar de que la gente dice, pero mañana como quiera no te van a bajar la leche ni la gasolina, sí, pero hay una autoestima grupal, una autoestima del país completo que se eleva. Esa medalla fue una medalla refrescante, una medalla que nos dio una fuerza, que nos dio alegría. En ese torneo, al yo estar en el banco y ver el juego, comentarlo con jugadores, habían veces que él estaba al lado mío y lo comentábamos situaciones de juego. Cuando tú pasas tiempo fuera de la cancha porque estás lesionado, pasas más tiempo con Moncho. Entonces, pues Carlos en ese torneo pues, pudo hacer una relación mucho más estrecha con Moncho porque está ahí compartiendo con él mientras los demás están entrenando o jugando. Y Carlos con él era como si estaba sentado, él no estaba jugando, él estaba sentadito al lado de Moncho, de Oscar. Y entonces, pues ellos hablaban y se reían y hacían de todo allí. Pero en ese torneo compartimos mucho más, definitivamente. Está con el mascota de Lux, el gran Moncho. Moncho es mascota de Lux, es una inspiración. Es una inspiración no solamente para el deporte, sino para la vida misma, el gran Moncho. Hay mucha gente que no lo ve, pero Moncho, pues como no es el baloncesto del equipo, pues solamente la medalla se le dan a los jugadores. Pues Moncho estaba allí, pero o sea, tú lo veías que él estaba esperando algo. Yo creo que en ese momento yo sentí que Moncho necesitaba ser reconocido, ¿no? Y de cierta manera para él significaba también, al igual que para todos nosotros, algo bien grande. Y cuando fueron a coger la premiación, Arroyo estaba en el centro y Moncho estaba en una esquina y él lo llamó. Y lo llamó para que se sentara con él. Y cuando nos subimos al podio, ¿no? A todo el mundo le estaban dando su medalla y él estaba al frente mío como otro jugador, esperando su medalla. Todo el mundo se enfoca en los jugadores, pero nadie se mira a lo que está pasando detrás del telón, como lo dice. Las personas que realmente nos preparan, dedican su tiempo para que nosotros estemos preparados para lo que vamos a hacer. Arroyo permitió que con su medalla premiaran a Moncho. Esto es muy bonito, Carlito Arroyo. Un jugador de nuestro equipo se da cuenta de que solamente hay 12 medallas y que hay 13 jugadores, entre comillas, ¿no? De que tenemos una persona importante del equipo, que está del grupo, que está ahí frente a él. Y entonces, pues Carlos decidió hacerle ese homenaje a Moncho, que es más que merecido. Fue una cosa que salió de Carlito, entonces pues, a todos de momento nos trancamos y lo que hicimos fue empezar todo el mundo a llorar y a celebrar con él. Ya como lo hemos estado tanto con él y viaja con nosotros, los papás hacen un trabajo espectacular con él, lo llevan a todos lados y lo hacemos parte del grupo, así que yo lo veo como cualquier otro de los 12 magníficos. Con mucho orgullo, él llevaba esa medalla en su pecho. Nosotros estábamos allí, yo tomé retratos y los tengo. Y pues yo no me imaginaba. Cuando vinieron a ponerle la medalla, pues ahí lo observé desde que pasara y vi que se la pusieron a él. Y no sabía si era para que él la tuviera un rato
La verdad. Deja que será Dios. Cuando Moncho llegó a Puerto Rico con la medalla, él estaba bien contento. ¿Sí? Ya como a la semana, pues me la prestó para yo sacarla y él enseñársela a las personas, pero mientras tanto al principio era bien resoloso con su medalla, bien contento y alegre de haber recibido esa medalla. No la soltaba, no soltaba la medalla. Normalmente tú pues recibes una medalla, llegas al camerino, la guardas, la pones en tu bultito. Hay veces que no, hay veces que seguimos con ella puesta, pero Moncho esa medalla no se la quitaba. Allá. Man. Sí. Hey. ¿Cómo te sentiste cuando Arroyo te la dio? ¿Allí? Él quiere estar en todas, como... ¿Qué uno dice? Moncho come lo que sea, Moncho es un atleta. Uno lo ve jugando bowling y él es súper simpático con todo el mundo, pero cuando está jugando bowling, él está concentrado en su trabajo y lo hace serio. Ahora mismo Moncho tiene un promedio de 117 que se ha desarrollado porque Moncho empezó, si la mente no me falla, como en 80 y pico de promedio. Y sabe cuando tiró mal. A veces yo paso y me mira y me dice, ¿acá? Viré, saqué el brazo. Moncho se concentra en el deporte, inclusive está muy pendiente de a quién le toca jugar y hasta le da direcciones y lo llama por su nombre acá. Una cosa que a mí me sorprende es que mi hija entiende a Moncho en todo lo que dice. Todo. Como se va con un amigo y amistad. Él ha compartido conmigo y él Barea junto conmigo y ha compartido, y ahora con la fundación, que él también va y compartido junto desde la clase. Sí. A Loubriel lo conozco hace 10 años. 10 años cuando llega a la Fundación Puertorriqueña Síndrome de Down. Cuando él llega hacia mí, que me saluda, ¿verdad?, con un abrazo. Primero me da la mano, luego me da un abrazo, o sea, me abre las puertas a su corazón inmediatamente. Me fijo en su personalidad. Ya. Ay, ya. El arte, como la música, el cine, o sea, una forma de expresión increíble que podemos tener la libertad sin pensar en que tenemos una limitación. Hay grandes artistas como Frida Kahlo, que tuvo su impedimento, José Feliciano, muchos artistas que tienen limitaciones, entre comillas, ¿verdad? Y hemos logrado tanto a nivel de la música, la pintura. Cuando transmite el arte, él transmite lo que le gusta, baloncesto, comer, le gusta mucho pintar frutas y paisajes, le gustan mucho los paisajes tropicales. Domina muy bien el pincel, el óleo, la acuarela, todo.
Oscar es ejemplo a seguir. No solamente con los jóvenes síndrome de Down, sino todas las personas que vienen a visitar a la Fundación Puertorriqueña Síndrome de Down lo tienen que ir a buscar. Es también muy dirigido. Él tiene una tarea y él cumple esa tarea y hasta que no la termina, él sigue ahí con su tarea. Pero tú ves los cuadros que hace ahora mismo Moncho y son unos cuadros mucho más elaborados. Y hace un trabajo precioso y lo hace con mucha alegría. Moncho, nosotros creamos como que hablamos con la persona con condición y miramos por el piso, no nos miramos. Por el miedo, por la pena, ¿verdad? Que lo embarga a nosotros puertorriqueños, la he bendito. Este semestre Moncho fue a la universidad y yo lo matriculé en 2 clases, ¿verdad? La profesora que le tocó a Moncho, la profesora Nora Rodríguez, como que tenía un poco de recelo, como que no sabía cómo iba a actuar Moncho. En cualquier tipo de experiencia nueva, el primer temor, o por lo menos preocupación, es que funcione. En el caso de Oscar, pues funcionó perfectamente bien. Él se integró muy bien al grupo. Una de las cosas que me gusta de su trabajo es que es suelto. Y eso es importante en el arte, punto. Moncho o quien sea. Sí, a nosotros nos faltaba algo, pues nos los prestaba. Él nos entró unas vibras ahí positivas y venía cada ratito y pasaba al lado tuyo y te decía, se está viendo lindo. Se paraba en la puerta para los estudiantes, como un estudiante más, y los estudiantes, adiós, ¿cómo tú estás? Y las estudiantes lo besaban, lo abrazaban, y todo bien, sí, todo bien. Y Moncho en su palco comunicación, pero dialogaban, y yo lo entendía. No, le cambió una vida a una gente, y este año, como le digo, va de nuevo a la universidad. ¿Sabes? Va a coger clases de nuevo en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, va a coger sus clases como un estudiante regular, que también se da sus tareas, que tiene que hacer sus actividades, que no es de lamentación, sino de superación. Sus padres, tremendos seres humanos, su mamá y su papá, se han roto el lomo por él. Yo sé que los padres de Moncho tienen mucho amor para él, para llevarlo todos los días a las prácticas, los juegos, y eso es algo muy bonito, a ver sus padres apoyando a Moncho y llevándolo a todos los juegos, que sea otro lado de la isla e incluso otros países. Su familia es ejemplar, no hay duda. Tiene mucho que ver la calidad de nuestros hijos con la calidad de sus padres y el compromiso que tienen de echar para adelante a ese joven. Eso es innegable. Y eso, la condición no lo ha afectado a él, yo creo que la familia de él y él pues, han podido seguir luchando y seguir viviendo la vida, y yo creo que eso es algo, un buen ejemplo, no importa lo que pase, puede seguir adelante. Los padres no fueron súper protectores. Cuidaron de Moncho, pero sin protegerlo en demasía. Por eso le permitían a Moncho que hiciera muchas cosas por sí mismo y que de esa manera aprendiera a desenvolverse. Oscar y Miriam han sido unos padres ejemplares con Moncho. Le han dado, aparte del cariño de los padres, pues le han dado un respaldo increíble. Moncho es lo que es hoy en día, ¿verdad? Porque los padres le han inculcado unos valores y no le pierden ni pie ni pisada. Han estado con él en las buenas y las no tan buenas. Y el resultado lo vemos reflejado en Moncho de lo que son sus papás. Nos vemos siempre contentos, lo vemos juntos en todas las canchas de Puerto Rico sin excepción, incluyendo los viajes internacionales. Si fuéramos a escribir esta película, yo creo que esos serían los actores principales. Si esto fuera una película de Moncho, porque esa familia ha dado la vida por Moncho. Yo tengo una anécdota con Moncho que para mí mucha gente yo soy bien fogoso en la cancha. Y yo un juego salí bien molesto y estaba con mucho coraje. Y yo me siento y cuando Moncho va y me da la toalla, me toca por la cabeza y me da un beso y me dice como que esté tranquilo. Y eso para mí fue como que me impactó, como que dije y me tranquilizó. Y fui al juego y terminamos el juego y lo ganamos, un juego que no me empezó bien. Y el que me tranquilizó a mí en ese momento fue él. Tienes miles de amistades durante tu carrera, durante tu vida,
y es difícil encontrar una persona que sea fiel, fiel. Moncho lo es. Para mí es algo especial, tú sabes. Para mí él es algo especial. Es algo que Dios me mandó y que ha corrido conmigo desde los años 70 y pico hasta ahora, que ha corrido siempre conmigo al lado mío. Pues siempre Moncho estuvo ahí presente para ponerle el brazo a uno, abrazar a uno, y ahí pues empezaba esa recuperación para uno otra vez reinventarse para el próximo juego en calendario. Yo creo que era un ejemplo para Puerto Rico, no solamente de Bayamón, como yo te dije, como he viajado al mundo entero. Yo estuve en situaciones, en sitios, y la gente me preguntaba a mí, y a veces mirando juegos en Turquía, él está en Turquía, ¿entiendes? Entonces, la gente conoce a Moncho en toda parte del mundo. Yo creo que es un ejemplo, no solamente para Bayamón y para Puerto Rico, pero para el mundo entero. Pues yo creo que Moncho es un ejemplo de superación para todos aquellos jóvenes que puedan tener la condición similar a la que tiene Moncho, porque él ha logrado muchísimo aún con su condición. Yo te diría que la gente hasta olvida cuál es la condición de Moncho, porque Moncho no tiene limitación alguna en hacer todas las cosas que pueden hacer los demás jóvenes de su misma edad. Aunque él no lo sepa tal vez, él representa un hombre de mucho éxito frente a lo que es la imagen errónea de lo que son las personas de síndrome de Down en Puerto Rico. Pero él representa más que a él mismo, representa una comunidad de personas hermosas con muchas cualidades. Representa la parte social, representa la parte donde todo no es ganar y perder. Para mí, si todo el mundo tuviera el corazón que tiene Moncho y la alegría que tiene Moncho, pues esto sería un mejor país. Es un muchacho sumamente especial. Definitivamente es el corazón de este equipo. Like I said, un ángel para nosotros. To show us every day, you know. Be grateful. O sea, aprecia lo que tiene y ser agradable. Si yo puedo definir a Moncho en una palabra, ¿cuál sería esa palabra? Es que la que utilicé para sus papas. Espectacular. Amor. Luchador. Competitivo. Moncho es una insignia de Bayamón. Alegría y solidaridad. El amigo fiel del baloncesto superior. Como sea con un amigo y a mitad. Es bien amigable. Un ángel, man. An angel. Él es todo un caballero. Con mucha esperanza. Un héroe. Sumamente inteligente. Moncho es un ícono mundial. Una fuerza. Cariño, humildad. Genuine, genuino. Humilde. El amigo que todo el mundo quisiera tener. Corazón gigante. Un ejemplo de superación. Único. Yo diría que trabajador. Un ángel. Un gran caballero. Es inspiración. Un símbolo. Una página abierta y un libro abierto que él es como él. Casi como un príncipe de cuentos de hadas. Eso es Moncho. Grandísimo, como la bandera de Puerto Rico y la estrella que la lleva en medio. Yo no te puedo decir una sola palabra de Moncho ahora porque no la tengo, no la puedo pronunciar. Porque Moncho es algo, para mí es un ser humano igual que cualquiera. Allá, Loubriel. Ayuda. Ayuda. Vamos.
Lo conozco de siempre, para mí es un privilegio el decir las próximas palabras. Nace el 6 de septiembre del 1970 en el Hospital San Jorge de Santurce. Como vemos, ha sido una persona con un deseo intenso de superación. Con ustedes, Oscar Ramón Moncho Loubriel. Llegaba siempre temprano, se chequeaba si estaba bien peinado, se echaba perfume. Él siempre lo que estaba pendiente era mi pizarra. O sea, Moncho siempre estaba pendiente a mi pizarra y a veces pues yo se me quedaba la pizarra en el camerino. Y entonces de momento aparecía Moncho con la pizarra, ¿ves? Y eso yo lo recuerdo. Entonces cuando con la pizarra me decía, o sea, pon tu mente aquí, la pizarra para escribir no la tiene, tú sabes. Yo puedo sí hablar de una anécdota en el último juego de Estrellas que estuve en Arecibo. Yo era entrenador de uno de los equipos y en un momento dado, ese juego de Estrellas, yo pongo a Moncho a dirigir. Entonces Moncho cogió la pizarra, fulano aquí, mengano acá, etcétera, etcétera. Y Bimbo Carmona le pregunto, ¿y yo qué? Entonces tú te quedas ahí en el banco. Bueno, Moncho, búscame agua. Y después él me buscaba agua. Yo decía, no, Moncho, no, yo quería Gatorade, no quería agua. Y él va y busca Gatorade y después, no, Moncho, dame agua. Y se molestaba mucho. Y cuando le dicen de otro equipo, que le dicen que le van a ganar, pues él hace señas, o sea, que él se la sabe.